Y yo dejaba una pregunta en el aire. Estamos hablando del mes de la concientización del cáncer de mama y queremos concientizarnos juntas de las buenas noticias que hay al respecto. Si es verdad que 1 de cada 8 padecerá cáncer de mama, pero como decía la doctora Lilian, y yo quiero que ella lo repite, la buena noticia es... La buena noticia es que de una manera fácil, de una manera económica, podemos hacer la detección oportuna. Y si hacemos la detección oportuna, las posibilidades de sobrevivir son altísimas, como en los países desarrollados. Pero para eso tenemos que hacer la mamografía o la sonografía. Pero lo más importante, como decía la doctora Evelyn, es que ustedes se autoevalúen. Que tú todos los meses, cuando te llegue la menstruación, pues evalúe tus mamas y así tú sabes si hay un cambio o no en la textura de tus mamas. Mira, quedamos con una pregunta en el aire y eran los factores de riesgos, mito o realidad. ¿Mito o realidad que golpes en las mamas provocan cáncer? Mito. ¿Mito o realidad que el desodorante antiperspirante provoca cáncer? Mito. Atención, mami. Póngase el desodorante que no Es causa mito, cáncer. es mito, También póngase- brasier con varilla. Brasier con varilla Es provoca mito cáncer. también. Y después de tú pasar por una situación de cáncer, ¿es mito lo del desodorante? No, lo que sucede es que hay momentos donde el desodorante no se debe utilizar y no es después del tratamiento. Cuando se está dando los tratamientos de radioterapia, no se debe utilizar desodorante porque el aluminio que está contenido puede irritar la piel. Oye, es la piel que te va a irritar. No, pero también la radiación quema. Entonces, mientras más químico se aplica, incluyendo cremas, desodorante. Pero eso es al que se está dando la radiación. Eso es el que se está dando la radiación. Y durante el tratamiento. Y durante, ok. Pero Pero la mujer que está sana, normal, use su desodorante, Claro. que no le va a dar cáncer. Otro que es mito o realidad es el tema de la genética. Mi mamá y mi tía padecieron de cáncer, doctoras. Eso es cierto. El 10% de los cánceres son hereditarios. Y la probabilidad de desarrollar cánceres en algún tipo o segmento de pacientes con mutaciones especiales, como la del BRCA 1 y 2, tiene más probabilidad de desarrollar que la población general hasta un 85%. Pero genéticamente son solamente esa población. 10%. 10% de la población. El restante, 90%, son mutaciones somáticas, o sea, son cambios que la misma célula adquirió durante la vida de esa persona. Sin embargo, algo importante que hay que recalcar, no todo el que tiene un familiar con cáncer de mama va a padecer de cáncer de mama. Bien, existen factores que son determinantes, la cantidad de personas en tu familia de primera línea que lo ha padecido, a qué edad, qué tipo de cáncer ha tenido. El cáncer de mama genético se asocia también a cáncer de ovario. Entonces es importante que esas mujeres, primero, no se asusten. Lo que deben de hacer es ir a una consejería genética, en la cual le van a evaluar su historia familiar y se va a determinar si esa paciente... ¿Se puede determinar que esa Claro. paciente sí tiene los genes? Sí, se hace una prueba bastante sencilla, es una prueba para determinación de si tiene o no tiene la mutación. Pero incluso teniendo la mutación, eso no significa que esa paciente va a padecer cáncer, sino que tiene una probabilidad aumentada y va a pasar a un programa de seguimiento en el cual esa paciente va a ser evaluada siguiendo otros criterios ya especiales para ella. Pero no es determinante de que lo va a padecer. Sin embargo, hemos visto incluso en grandes celebridades como Angelina Jolie, Exacto. y aquí ya muchísimas mujeres también que Exacto. conozco, mujeres que porque tienen el factor genético se han hecho la prueba y le ha dado que sí tienen el tienen la gen, probabilidad. se han hecho incluso hasta una doble mastectomía, o sea, se amputaron los 2 senos para simplemente no correr el riesgo. Eso está bien. Eso es bueno y válido. Eso es parte de la consejería genética. Todos esos factores se evalúan dentro del perfil de la paciente, el tipo de mutación que tiene, el grado de probabilidad, dependiendo de la cantidad de familiares que tiene afectado. Ya eso depende de un médico que se va a sentar con ella, va a evaluar sus opciones y sus probabilidades. Pero eso es un tratamiento individualizado. Jamás debe de aplicarse a una gran población, sino que eso se aplica paciente a paciente, condición particular a condición particular. Doctora. Sin embargo, todavía existen estudios que están saliendo que hablan en pro o en contra de lo que es la mastectomía profiláctica, Que es la preventiva. que es lo que ella hizo en ese caso. Pero todavía estudios hablan a favor, estudios hablan en contra, y todavía los que son los consensos no están hechos. O sea, para ese punto de la mastectomía profiláctica no están en consenso todavía. ¿Tú qué opinas como oncóloga? ¿Te ha tocado alguna paciente que tú debas referirle?
la doble mastectomía o una mastectomía? Yo nunca lo he hecho y usualmente el paciente porque no me ha tocado todavía la oportunidad de trabajar la parte molecular, la parte genética, porque yo soy oncóloga clínica. A mí llegan los pacientes ya diagnosticados de cáncer. O sea, para nosotros hacer para tomar ese tipo de decisiones tiene que ser una persona que trabaje o en la parte de lo que es tamizaje y la parte genética, que es lo que nosotros estábamos hablando de consejería molecular. Aquí los oncólogos clínicos o lo que nosotros nos dedicamos, nosotros sabemos lo que son los estudios, lo que dicen los estudios al momento, eso es lo que dicen. Algunos hablan a favor, otros hablan en contra. Hay controversia todavía. A mí no me ha tocado porque no es algo que me compete. Ok, si seguimos con los mitos o realidades, también se dicen que las pastillas anticonceptivas pueden provocar cáncer de mamas. ¿Cierto o falso, doctora? Los métodos anticonceptivos, las pastillas hormonales se usan desde 1950 y hasta donde yo tengo conocimiento no hay ninguna evidencia que relacione el uso de anticonceptivos con el cáncer de mama. Lo que sí es conveniente cuando la paciente llega por primera vez a la consulta de ginecobstetricia, cuando preguntamos los antecedentes familiares, saber si hay un antecedente familiar, porque el cuidado de una mujer que ha tenido una madre o un padre o una familia muy cercana con cáncer de mama, pues es más continuo. Hay que concienciar mejor a esta mujer de que debe de ir a su consulta mínimo una vez al año. Otro mito o realidad que queremos aclarar es qué pasa, que hay mucha controversia al respecto con las hormonas que se toman durante la menopausia o la premenopausia. Quisiera que cada una me dé su opinión. Lo que le iba a decir a la doctora es que, de hecho, la terapia de reemplazo hormonal y la terapia anticonceptiva sí se asocian a lo que son el aumento de riesgo, pero es un riesgo-beneficio que uno tiene que evaluar. Sí son de los factores que se consideran modificables, o sea, la estimulación hormonal. Pero de todas formas es un riesgo aplicable también a otras condiciones como el tomar alcohol, la vida sedentaria, el consumo de ciertos alimentos, el sobrepeso. O sea que no es un factor que es precipitante, sino que dentro de lo que son los factores modificables de estilo de vida está ese. Yo quiero, dime. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Es un mito. Esta consulta es tuya. Por ejemplo, yo que soy carnívora, y las personas se te acercan y te dicen, mira Evelyn, que tu prima, que tu tía, que tu hermano, mírate a ti cómo te viste, que sé yo qué, no coma carne, no coma harina. Ese era otro de los mitos que quería hablar. No toma leche de soya, no... Los alimentos. No comas queso, no comas nada. Los abuelitos decían que lo que alimentaba era la carne, la leche y el huevo, y esos son los alimentos que tienen proteína. Es el balance. Y lo que se asocia es el sobrepeso, el sedentarismo y el alto consumo de calorías, pero es precisamente porque se modifica el peso. Pero no hay ninguna asociación de un alimento específico y el cáncer. Ay, qué interesante. Ni siquiera los lácteos, que tanta controversia. Hay un estudio. Yo estoy orgánica, mi amor, todo. O sea, yo no puedo tomar ni leche, ni queso, que yo era mi queso crema, nada, o sea. Pero es una dieta balanceada y ahí es donde está el detalle de lo que uno le dice, no solamente para el cáncer, para enfermedades cardiovasculares también tiene que tener un balance en dieta y para otros tipos de enfermedades también. Tú decías que había un estudio. No, hay un estudio que asocia lo que son los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia y el uso de lácteos, solamente en ese sentido. Pero es el único que hay. Entonces, para la oncología o para cualquier ciencia, los estudios tienen que ser reproducibles y los estudios tienen que ser que en varios escenarios, o sea, que aquí se cumplan esas reglas, en Suiza se cumplan esas reglas, en Estados Unidos se cumplan, para que sea un estudio válido. O sea, los estudios que son válidos para decir, mira, eso se asocia a eso y se hace directamente y ya se recomienda que no se utilice, tiene que cumplir ese requisito. Azúcar de dieta, mito o realidad. El tipo de azúcar. Yo no tomo azúcar. Y el stevia. Y es derivado de petróleo, la mayoría de esas azúcares que son no son recomendables entonces. Yo soy de la que digo que siguen siendo sustancias químicas. No es que sea recomendable o no sea recomendable, sino para la que se usaban anteriormente habían riesgo para cáncer de vejiga y para otro tipo de cáncer. La que se utilizan actualmente no tiene ese tipo de estudio que se haya asociado, pero de todas formas yo soy de la que considero que el azúcar de dieta sigue siendo químico. Mientras más cercana a la tierra están los alimentos, son más saludables. Mientras más cercano a la tierra, son más saludables. Y estas medidas no solamente son para el cáncer de mama, sino para la salud, para la diabetes, para la hipertensión, para todas las enfermedades cardiovasculares, para la artritis. Todo esto
va de la mano porque es un estilo de vida saludable. También hay una línea de la psicología, que es la psicología de la salud, que evidencia que aquellas personas que por una razón o por otra, pero es muy frecuente en mujeres, aprenden a inhibir sus emociones, sobre todo las emociones negativas. Estamos hablando de la rabia, estamos hablando del enojo. Hay una relación con diferentes tipos de cáncer, no solamente con cáncer de mama, pero incluyendo el cáncer de mama. Y esto es un comportamiento muy aprendido en las mujeres, el guardar silencio ante las emociones negativas, o sea, no rebelarse, ser más sumisa. Y de esto habla la psicología positiva, que es cómo guardar las emociones está marcado en el cuerpo. O sea que sí hay un efecto con el tema del estrés en cualquier tipo de cáncer o enfermedad. Y incluso en las defensas, o sea, el paciente que trabaja, el paciente que trabaja en tener un estilo positivo, usualmente uno nota que es el paciente que incluso las defensas y lo que es la respuesta de su organismo a los tratamientos diferentes. Entonces, realmente el hecho de que Evelyn sea una persona tan optimista, tan positiva y tan llena de fe, tiene que haber contribuido a haber logrado vencer la batalla. Hasta para las rehabilitaciones, la actitud. Yo soy de la que pienso que creo, porque lo he vivenciado, buena actitud, buena salud, no solamente física, sino emocional y hasta espiritual. Mira, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quisiera escucharte a Evelyn, precisamente cuáles son las lecciones de vida aprendidas a través del cáncer de mama que tú quisieras ir transmitiendo a tantas mujeres que en este momento lo puedan estar enfrentando o con un ser querido. ¿Qué cosas hicieras distintas ahora que te has educado tanto en un estilo de vida saludable y que ya eres una sobreviviente? Vamos a la pausa y regresamos.